Por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene del sector salud con presencia en 100 de cada 100 hospitales del Perú. Los profesionales de la salud confían en los productos de Rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable, respaldados por 4 certificaciones ISO y la certificación de buenas prácticas de manufactura. Se han posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro de la salud a nivel nacional y regional. Con productos OTC de Rocker, como el jabón de manos, usted también puede asegurar la bioseguridad de todos los colaboradores de su empresa. A ver, atención. Fíjese lo que ha salido el día de hoy publicado, doctor Arsenio Oren. La ONU, la relatoría de la ONU, le pide al gobierno peruano, entiendo al Poder Ejecutivo, garantizar la seguridad de los fiscales Belabarba y José Domingo Pérez y del periodista Gorriti. La pregunta que hago es de la relatoría de la ONU. Vaya preguntando por qué nunca pidieron la seguridad de los imputados por los señores injustamente, ¿no? Porque usted también tiene derechos humanos, usted, ¿no? Así es, naturalmente. En realidad, en las últimas décadas existen organismos de justicia internacional y algunos otros organismos como las Naciones Unidas que cada vez más, digamos, se introducen dentro del aspecto que corresponde a la soberanía de los estados, ¿no? Y en consecuencia, tanto los organismos de las Naciones Unidas, cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuanto la Comisión, muchas veces intervienen y hasta llegan a dar órdenes que naturalmente un país soberano no puede aceptar, porque la Convención Americana de Derechos Humanos efectivamente nos liga a la Convención. Pero cuando los estados fundaron la Convención, acordaron la Convención de Derechos Humanos, le entregaron a la Corte una misión: que cualquier ciudadano que fuera atropellado en sus derechos fundamentales pudiera recurrir a la Corte. Y la Corte lo que tenía que hacer es investigar, y si encontraba responsabilidad tenía que, digamos, informar a la OEA. Pero no estaba dentro de sus atribuciones, digamos, estar dando órdenes para que determinados países o sus instituciones, llámese Poder Judicial, dejara sin efecto una sentencia, y el Tribunal Constitucional también dejara una sentencia, y el órgano legislativo dejara de arbitrar sus acciones. No solamente no tienen poder vinculante, sino tienen poder coercitivo. Así es. El imperio de la ley no alcanza a ellos. Sí. Digo esto ¿por qué? Porque hasta donde yo entiendo, yo soy un legua, por si acaso, yo soy un peatón, más comparado con usted. A usted le han hecho una injusticia. Usted acaba de tener una victoria judicial del TC, que es la super suprema del Perú. ¿Usted estaría en condiciones de denunciar al Estado peruano, de demandar al Estado peruano, inclusive demandar a Belabarba o al propio Domingo Pérez por abuso del derecho, o pedir que el Estado peruano le indemnice usted en la Corte Interamericana? ¿Usted podría llegar a esas instancias? Casi todas las constituciones peruanas establecen la indemnización por el error judicial, pero la historia judicial del país refleja que prácticamente ningún ciudadano ha alcanzado la posibilidad de, primero, que se declare el error judicial y luego que lo indemnicen. Entonces, esta es una digamos, prescripción normativa de nuestras constituciones que no tiene aplicación en la realidad. Personalmente, digamos, yo no voy a ejercer ningún tipo de acción. Estoy sumamente preocupado por el sistema de justicia de nuestro país, al cual le he dedicado casi toda mi vida, tanto estudiando, enseñando y además participando en los movimientos de reforma procesal penal. Entonces, aun cuando se dice que en este caso ha habido un abuso, un atropello contra mi persona, que es muy doloroso, es verdad, pero le digo con toda sinceridad, creo que lo más peligroso para nuestro país es mantener un sistema de injusticia, de arbitrariedad, y eso es lo que trasciende en la vida de un país, no tanto las desgracias personales de una persona que, como yo, ha podido de alguna manera defenderse. Ya, pero a ver, para contextualizar, acá no es que le esté pasando la mano, acá el doctor es un tótem, ¿eh? Estamos hablando de los 3, 5 mejores abogados del Perú, con muchísima gente que llama a felicitarlo, a congratularlo, a agradecerle. Hágalo por sus nietos. Pelee. Que sus últimos años sea, porque yo no sé cuánta vida le va a dar Dios, pero de repente le demora 5, 6, 7 años en que ese error judicial sea indemnizado y que el Estado peruano, aunque sea usted un hito, porque no todo el mundo tiene su conocimiento, su sapiencia, y usted puede ser abogado de sí mismo. Porque los abusos no son buenos para nadie. ¿Correcto? Ni para derechas, ni para izquierdas, ni para buenos, inclusive para los malos, porque los malos también tienen derechos humanos, y para eso inclusive hasta la cadena perpetua está normada para que la gente muera con dignidad. Dicho esto,
Le puedo pedir que nos explique qué consecuencias jurídicas para el Perú y para el caso Lava Jato en general va a tener lo que ha pasado con este señor Díaz Toffoli, creo que se llama el juez brasilero. La anulación de las pruebas dadas por Brasil en el acuerdo de delación premiado con el Perú, es decir, que no puedan ser utilizadas acá. ¿Cuál va a ser la consecuencia en términos generales? Después le voy a preguntar en orden por Toledo, por Ollanta, Nadine, PPK y Keiko. En términos generales, le ruego, doctor. Primero quisiera referirme a la primera parte de su pregunta. Yo sé que para mí mis intereses personales son sumamente importantes, pero le digo con la mayor sinceridad, es más importante para nuestro país, para sus ciudadanos, para el sistema, que este sistema judicial sea una garantía de justicia y de verdad, y no lo que desafortunadamente tenemos. Hace 30 años, con 15 profesores, magistrados y fiscales, formamos el Instituto de Ciencia Procesal Penal, porque efectivamente nuestros alumnos nos decían, profesor, usted nos enseña el derecho penal, el derecho procesal penal cómo debe ser, pero todos los días vemos que así no es. ¿Qué están haciendo ustedes para cambiar esto? Y entonces nosotros dijimos, hemos fundado el Instituto de Ciencia Procesal Penal con el maestro Ramón Arias, padre de Ramón Arias, Lucho Roy Freire, dos exfiscales supremos, Manuel Catacora, Pedro Méndez Jurado, Pablo Talavera, que también ha sido presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y durante más de 30 años y César San Martín, éramos 15, ¿no es cierto? Y entonces hemos trabajado por la reforma del proceso penal y ha sido producto de los diferentes códigos que lamentablemente por una mala aplicación ahora se están desacreditando, pero no es el código, sino la forma en que lo gestionan. Hablemos en estricto de lo que ha pasado con Díaz Toffoli, con Brasil y con el caso Lava Jato. Así es. El magistrado supremo de la Corte Federal brasileña, José Díaz Toffoli, ha expedido otra resolución, ¿no?, de las anteriores que también las ha expedido no solamente él, sino otros magistrados supremos del Brasil, declarando que las pruebas que se habían actuado en Curitiba por los señores fiscales y el señor Sergio Moro, ¿no es cierto?, de acuerdo con otro fiscal, han sido declaradas pruebas ilícitas, ¿no es cierto?, pruebas no utilizables, porque efectivamente se ha podido acreditar que en algunos casos, por ejemplo, el sistema Drowsy, ¿no es cierto?, y MyWebDay, habían sido manipulados, que no se había observado la cadena de custodia, que había habido una colusión entre el fiscal y el juez para ver la forma de perjudicar, entre ellos a Lula, para que no fuera candidato y fuera encarcelado. Y en consecuencia, esas pruebas han sido declaradas nulas. Lo voy a explicar en términos burdos, ¿ya? Pero el MyWebDay y Drowsy eran los sistemas en donde ellos encriptaban o codificaban los nombres de diversos personajes de América Latina, incluido el Perú, con seudónimos en donde ellos tenían una división de operaciones estructuradas que era COIMA, ¿correcto? Y además en MyWebDay también tenían las transferencias que le realizaban estos señores a diversos lugares del mundo, paraísos fiscales, coimas, todo tipo. Para hablarlo en cristiano, era su Word y su Excel, ¿correcto? En el Word decían tanto le voy a pagar y en el Excel estaba la cuenta. Ya, eso ha sido declarado prueba ilícita, ¿no?, por esos motivos. Sin embargo, lo que sucede es que también algunos señores abogados de algunos investigados o acusados han recurrido a la justicia brasileña para que esas pruebas tampoco no puedan ser, digamos, trasladadas a los diferentes países en que se están realizando procesos, entre los cuales está nuestro país. Pero que hay un hecho bien importante que, por ejemplo, el doctor Tomás Aladino Alves y la doctora Caterina Ampuero han dicho: no todo está perdido. Ahí comienza a hablar. Ahí lo interrumpo, doctor. Vamos de atrás para adelante como en el fútbol. ¿No le gusta el fútbol? Usted, doctor, me ha contado. Sí, me gusta ver el fútbol. Soy hincha no de la U como es usted, soy de Alianza Lima. Y como decía... Bueno, ha sido un gusto haber recibido acá al doctor Arsenio Oré. Bueno, ¿qué vamos a hacer, hermano? Esto es una mentira. No, doctor, sorry. Y yo soy sectario para todo. Bueno, así lo escucho siempre. Lo escucho siempre. En términos de broma, porque ¿qué vamos a hacer? Esto no es broma. En el caso Toledo, desde mi punto de vista, el caso Toledo es casi esférico, porque tienes la confesión de Maiman, porque tiene las transferencias
desde Europa a Scotiabank, del Scotiabank acá, tienes la compra de la casa, la compra de la otra casa, el pago de la hipoteca, el testimonio de Aleman, el testimonio de Maiman, el abono a las cuentas, el testimonio de Barata, o sea, está todo hecho. Y además eso acá sí está la prueba. La pregunta es, y con el perdón del francés, ¿va a pasar piola Toledo o Toledo si no tiene escapatoria? A ver, era la primera parte, ¿no? La primera parte. Yo estaba recordando algunas declaraciones del ex fiscal supremo Tomás Gálvez y de la doctora Caterina Ampuero que decía, no obstante la declaración de nulidad y no fiabilidad de las pruebas actuadas en el Brasil, no todo está perdido. ¿Y a qué se referían? Se referían a que en algunos casos, por ejemplo, en esta última resolución de José Díaz Toffoli del 9 de agosto, dice en una parte que según la legislación brasileña el rompimiento de la cadena de custodia motiva la ilicitud de la prueba. Sin embargo, esta declaración es válida en Brasil y justamente ellos dicen en una parte de sus sentencias, que justamente la tengo acá, que es necesario aclarar que, por ejemplo, en estos casos los jueces de los otros países, como es el caso del Perú, pueden, en su caso, considerar que el rompimiento de la cadena de custodia no conduce indudablemente a la nulidad de la prueba, sino que en tanto y en cuanto, digamos, afecte la verosimilitud de la prueba. Así lo declaró la Corte Suprema en un acuerdo plenario 03. Esa es la primera parte. En cuanto a la segunda parte, justamente por eso, que no hay que generalizar. Los señores jueces, fiscales, abogados peruanos tienen que analizar de manera objetiva, ¿no? Sin ningún prejuicio, si todas esas pruebas son alcanzadas por la nulidad. En el caso del señor Toledo, digamos, existen algunas pruebas singulares que tienen mucha importancia y que han consolidado las pruebas. El señor Maiman, que era el conducto por el cual venía el dinero en Tel Aviv, así, en Jerusalén. Él tuvo una colaboración eficaz, dio, digamos, toda la trazabilidad de la prueba y en consecuencia creo que en el caso del señor Toledo hay elementos más o menos consolidados que nos permiten además pensar que puede ser condenado. El señor Melvin Rudelman ha testificado desde Costa Rica. Así es. Avianon desde Israel. Acá las transferencias bancarias, la compra de las casas. Pero además lo que ha declarado Barata en Curitiba para con el Perú es como si fuera sede peruana. Se hagan el lujo de ir allá. Pero esa información que ha dado Barata ha corroborado todo el círculo de corrupción de Toledo. Además está el tema de Eva Fenenburg, o sea, es un caso redondo. Es decir, Toledo no va a pasar piola. Sigamos avanzando. Acá hay una diferencia. Ollanta Humala y Nadine. Ollanta Humala y Nadine les han dado dinero para su campaña. Ollanta Humala y Nadine sí han sido presidente y presidenta de facto, si quieren. Y ellos sí han tenido obras durante el gobierno de Ollanta Humala y Nadine. Digo esto para marcar la diferencia para con Keiko, que ella no gobernó. Susana Virán ha gobernado, Toledo ha gobernado. En el caso de Ollanta Humala y Nadine, ellos han tenido no solamente interoceánica, sino también gasoducto. Han tenido obras y les han financiado la campaña con $3 millones, que están perfectamente delimitados y trazados. Entonces, el caso de Ollanta Humala y Nadine no se va a caer o también se cae. Yo creo que es materia que nuestros jueces, nuestros fiscales hagan una verificación, un análisis bien importante en todos los segmentos de la cadena criminal, ¿no? Algunos señores abogados muy distinguidos, como el doctor Pedraza, que tengo entendido que es abogado de Ollanta, él no discute sino el punto inicial, ¿no? Si, digamos, el dinero que le entregaron es de la caja 2, ¿no es cierto? Pero se ha dicho, y revisando las declaraciones que se han producido, se establece que en algunos casos está aprobada la entrega, pero no está aprobado ni tampoco Odebrecht, y sus funcionarios han admitido de que la caja 2 efectivamente era solamente dinero ilícito, sino como han mencionado, digamos, las personas que estaban responsabilizadas de la caja 2, era dinero no contabilizado en algunos países donde habían operaciones que, digamos, por razones tributarias no estaban contabilizados. Claro, además, y en consecuencia que no es dinero ilícito. Yo creo
creo que el problema en algunos casos justamente es eso, que el Ministerio Público tiene que probar originalmente la ilicitud de los fondos, porque si no hay ilicitud, entonces no hay... Era la sexta economía del mundo y las empresas tienen una sola caja. Caja Banco puede tener 20 cuentas, pero caja en el balance es una sola. No es que hay caja 2, caja 3, caja 4, caja 5. Eso pasa para la IBM, eso pasa para la Hershey's, eso pasa para la Occidental Petroleum Company. ¿No es cierto? Que puede mañana estar en un caso de corrupción, Dios lo quiera. Entonces, eso de la caja 2 fue un artificio, vamos a decir, jurídico publicitario. Porque ellos estaban recibiendo plata de Odebrecht a sabiendas que les tenían que devolver las obras, como que se las devolvieron. Después han cometido infracciones tributarias, han enriquecido todo lo que tú quieras. En el caso de ellos, sí Barata dice, yo les llevo un departamento que estaba en tal sitio, en tal día, tal fecha, tal hora, tal cantidad, con en una maletín crepier, le doy y tiene cómo acreditar. Entonces, Ollanta-Humala y Nadine es un caso que va a seguir avanzando y probablemente llegue una sentencia. Pero es importante saber si el Ministerio Público va a poder probar el origen ilícito de los fondos que se entregaron. Porque, digamos, el ITER no empieza cuando entregan el dinero, sino en la ilicitud, que es lo que constituye el delito fuente. Un delito tributario, se pueden haber quedado con la plata. Ciertamente, Ollanta-Humala y Nadine era recontramicio. O sea, acá los camarógrafos tenían más plata que Ollanta-Humala y Nadine. No tenía casa, no tenía carro, vivía en el garaje, en una pajarera, y se compra la casa de al costado de la mamá de Nadine, que era una señora que muy modesta y muy decentemente hacía movilidad escolar. Entonces ellos se compran cosas, está bien, pero eso no es lavado de activos. Se han agarrado la plata del partido en último caso y se han enriquecido, delito tributario será. Y además... Eso es diferente al lavado de activos. Además, desde el punto de vista del proceso, esos pueden ser indicios, a partir de los cuales hay que hacer inferencias, pero no quiere decir que efectivamente es una prueba contundente como para poder condenarlo. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, lo grave es que él siempre negó su relación comercial con Odebrecht y él era, antes, durante y después su estadía en los ministerios, asesor de Odebrecht. En H2 Olmos, en Vías Nuevas de Lima, y la plata se la pagaban al señor en una empresa que se llamaba Westfield Capital, que era una empresa que no era offshore, una empresa americana, no es offshore. Y él bombeaba dinero acá a Dorado Asset Management, empresas que eran de él, se compró su casa, El drama del señor es que todo está documentado y le tiran dedo. Y acá lo corrobora el Banco de Crédito. Sí, acá venía esa plata. Entonces, hay una línea de dinero para con PPK que es indubitable, que él no tiene cómo probar que dio o no dio asesoría porque era el tal Sepúlveda. Pero en el caso de PPK tampoco se puede decir que sea el lavado de activos, porque PPK al último, vamos a decir así, gringo conchudo, lobista, le estaban pagando. Pero Odebrecht no tenía caja negra, pues. Él tendría que haber sabido que Odebrecht era caja negra. Él no sabía que iba a ser presidente años después. Eso no lo tenía en la cabeza, ¿correcto? Así es. Entonces, el que le diga, lo que pasa es que fue un escándalo, que a la hora de la hora Odebrecht le tire dedo, lo que él siempre había negado. Por eso renuncia. A PPK no lo vaca. En el caso de Villarán, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Le han dado la plata y ella ha aceptado, ella ha confesado acá que le han dado el dinero. Ella sí está hundida, ¿o no? Tiene ese problema, son los jueces y los fiscales los que tienen que desarrollar la actividad probatoria, pero es un caso singular en que efectivamente se ha acreditado, según las versiones de los colaboradores eficaces y de ella, digamos que sí recibió dinero que se entregó. Sin embargo, puede ser la opinión muy respetable de usted, mía, pero le corresponde como una misión, como un deber al Ministerio Público probar a partir de elementos y estándares que la ley establece. Pero en este caso sí es colusión y corrupción de funcionarios, porque a la señora le dan dinero siendo alcaldesa para la revocatoria y ella logra y da adendas y da contratos. Es decir, recibe el dinero y le da la prestación que es un contrato. Y seguimos pagando algunos peajes. Y siendo funcionaria recibe de un proveedor. Porque hay otras inferencias, ¿no? La elevación y, digamos, la prolongación del tiempo y los peajes que estamos pagando. Caso, quien estructura esta, con el perdón del francés, la señorita que eso así, tiene cara buena. ¿Cómo se llama su asistente? Cara buena tiene. Yajaira. Ha sido mi mejor alumna en la UCIL. Sí. No tienes nombre bueno, hay que decirte. No, pero cara buena tiene. O sea, que el doctor Santos Quiquisol era misógino, no le gustaba que la mujer estudie derecho. ¿Usted para qué estudia derecho? Le decía. ¿Tú has visto un muerto? ¿Ha sido algún día has ido a la morgue? ¿Has visto despanzurrado a un ser humano?
te da, vas a vomitar. Así era Yajaire, el doctor Santos que quiso. Yajaire, escucha. En el caso de PPK está complicadísimo, ¿no es cierto? Porque está la ruta del dinero, ¿no es cierto? Pero de acá hasta que termine el juicio de PPK no lo van a meter preso, probablemente, no es que se lo desee, va a durar tanto que el señor morirá sin una sentencia. Pero Keiko está viva y Keiko no gobernó. Y a Keiko la metió presa 3 veces por el caso Cócteles. Y no tienen todavía cómo probar que Keiko sabía que la plata era negra y no hay la contraprestación. ¿Dónde está el lavado? No entiendo cómo ellos pueden aducir lavado si Keiko número 1 no fue presidenta, no entregó obras, ¿no es cierto? Y hasta el momento no está absolutamente acreditado que haya recibido el dinero de ellos. Primero, nuevamente, el origen ilícito, ¿no es cierto? Segundo, digamos que los aportes de campaña fuera de los límites legales no era delito hasta agosto de 2019, en consecuencia... Está claro que no hizo una campaña con cócteles, ¿no? Estamos claros que con cócteles no hace 10 millones de dólares ni 15. Ya, Pero además, el problema es que sí, efectivamente, tal como se dice y se conoce, ella ha sido encarcelada 3 oportunidades, digamos, por la justicia ordinaria, y el Tribunal Constitucional estableció, digamos, de que no estaban los elementos como para imponerle la prisión preventiva. Entonces, a mí no me sorprendería que efectivamente, por todos esos elementos y otras inferencias que permiten determinar que no hay una contundencia probatoria, pues debería ser absuelta. Yo conozco el caso y yo he sido abogado de la señora Keiko hasta el año 2017, y en consecuencia considero que sí se debe hacer justicia. Lo digo porque lo conozco más que los otros casos. Además, sin embargo, respeto, digamos, que son los órganos jurisdiccionales de los jueces. Odebrecht. Odebrecht no ha acreditado fehacientemente que le haya dado dinero a Keiko. No hay transferencia, no hay dinero, no hay aceptación ni de Barata, ni de Mameri, ni de Keiko que haya recibido dinero de Odebrecht. ¿Estamos claros? Lo que pasa es que en el caso de Cócteles, ella también recibe dinero de muchísimos empresarios peruanos. Ejemplo, el hijo de su amigo, porque ya sé que usted no para con vicios, uno es amigo de Dionisio Romero, papá. Puedes decirle lo que sea, pues, pero la plata que tiene el Banco de Crédito es plata lícita. Y así todos los aportantes son empresarios millonarios. Todo dinero lícito. Que se excedieron, que se agarraron la plata, que es una tontería lo de los cócteles. Eso es lo que tú quieras, pero no hay delito de tontería, pues, ¿no? Y por último, ¿a dónde se iba a fugar Keiko? ¿Peligro de fuga? No había. Lo que ocurre es que tenemos nuevamente el problema, ¿no? Como dice Humberto Abando en el caso de Jaime Yoshiyama, un distinguido amigo y que también ha sido mi patrocinado en una época, el origen del dinero primero, ¿no? Probar la ilicitud de la caja. Ese es el fondo del caso. Primero, ¿no es cierto? Yo hablaba de las prisiones. Segundo, la aplicación retroactiva de la ley. Y digamos, en un momento determinado, cuando los señores fiscales observaron que podían tener dificultades con la prueba, con las declaraciones, la colaboración eficaz de Brasil, entonces giraron un poco para poder indagar sobre los aportes de campaña que habían dado acá en el Perú, ¿no es cierto? Y entonces, como dice Humberto Abanto, se construye la hipótesis, ¿no? El señor Dionisio Romero, según se va digamos, a sacar el dinero, o sea, su dinero de la bóveda, digamos. No puede ser ilícito, me está sacando de la bóveda. Pero además, para que la gente lo entienda, porque ahí me decían, Bater fujimorista. A ver, grave hecho imputado, sí, seguro. Peligro de fuga, ¿a dónde se iba a fugar la señora? Porque con Susana Villarán sí valió el interés superior del niño, ¿no? Porque Susana Villarán tenía 2 nietos menores de edad. Con Nadine valió el derecho superior del niño. ¿Qué? ¿Las hijas de Keiko no son menores de edad? ¿No tiene un papá con cáncer? ¿No tenía mamá con cáncer? En ese momento estaba casada, tenía dirección, oficio, beneficio. Es decir, tenía arraigo domiciliario, arraigo laboral y no tenía peligro de fuga. Y la canearon 3 veces. Además, ella fue capturada en una oportunidad cuando había ido a declarar a la fiscalía. Y además, en otra oportunidad, cuando se estaba realizando la audiencia, ella se presentó, digamos, al juzgado. Y en consecuencia, sí, efectivamente, la conducta de la señora Keiko fue no eludir a la justicia en ningún momento, y en consecuencia no había peligro de fuga, peligro procesal, y así lo declaró el Tribunal Constitucional. Yo supongo que esto va a terminar yendo al archivo, va a terminar siendo inocente Keiko esto a la larga, pero también le van a valorar la próxima campaña y ¿sabe qué? Pues parece que el objetivo es destrozarla.
Me parece pues que en algún momento los señores fiscales y los señores jueces que no han controlado bien, digamos, como jueces de garantía la actividad, ha estado más encaminado a utilizar el proceso como un instrumento, digamos, contra determinados políticos o de determinados partidos. Correcto. Y eso es lo que tiene que corregirse, porque al margen de los respetables derechos de los procesados que han sido víctimas de arbitrariedad, vuelvo a repetir, nos interesa construir otro sistema que sea, digamos, garantista de los derechos fundamentales, pero además, digamos, le garantiza a la sociedad que cuando se comete un delito, los fiscales, los jueces tienen que ser eficientes. Correcto. Y porque si son ineficientes y no descubren el delito que se ha cometido, es una frustración social. Entonces, más allá de las personas que son muy respetables de sus intereses, creo que como país debemos construir otro tipo de justicia. Correcto, doctor. Ha sido usted muy amable. Si a mí me pasase algo como lo que le ha pasado a usted, yo me vengaría. Usted es buena gente, pues yo no. Me interesa más el país. No, yo sé, pues yo no tengo esa edad, pues doctor. Déjeme ser vehemente a mi 40. Ya pues doctor, no me terqué, yo no le terqueo a usted de Alianza, usted no me diga, la justicia siempre es buena, no mate el alma, no envenena, es lindo vengarse, hágame caso, doctor. Yo sé que usted es de la U y que de toda su familia solamente un tío suyo, según lo he escuchado, y lo he perdonado. Es de Alianza, que y es lo la he persona perdonado. más El único razonable. ser humano que he perdonado en mi vida es mi tío Cuco. Doctor, ha sido usted muy amable. Encantada. Gracias, buenas noches. Vamos a la pausa. Encuentra la más completa línea de camiones, volquetes, pick-ups, minibuses y van solo en Inca Power, expertos en vehículos comerciales, representantes exclusivos de las marcas Foton y Forland. Pise su pelota, doctor, como Pitín si quiere. Por más de 15 puntos de venta a nivel nacional, Inca Power, tu mejor aliado en vehículos comerciales. Descubre toda la gama de modelos disponibles. Promociones, impulsa tu negocio con Inca Power. www.incapower.com.b. Pausa, regresamos.